Tratado de Economía Política o exposición sencilla del modo con que se forman, se distribuyen y se consumen las riquezas. Por Juan Bautista Say. 25 de septiembre de 1820. De la producción de las riquezas. Capítulo primero. ¿Qué lo que debe entenderse por producción? Si se observa lo que los hombres reunidos en sociedad entienden por riquezas, se hallará que designan con este más cantidad de cosas, cualquiera que sea, que tienen valor por sí mismas, como tierras, metales, monedas, granos, telas, y todo género de mercancías. Si dan también el nombre de riquezas a contratos de rentas, y a efectos de comercio, es evidentemente porque comprehenden una obligación de entregar cosas que tienen valor por sí mismas. En resolución, no hay riquezas sino donde se encuentran cosas que tienen un valor real e intrínseco. La riqueza está en proporción de este valor, es grande, si la suma de los valores de que se compone es considerable, y es pequeña, si lo son los valores. El valor de cada cosa es arbitrario y vago entre tanto que no está reconocida. El poseedor de esta cosa pudiera estimarla en un precio muy subido, sin ser por eso más rico. Pero, en el momento en que otras personas consienten en dar en cambio para adquirirla, cierta cantidad de otras cosas, que por su parte tienen valor, entonces se puede decir que la primera de estas cosas vale tanto como las otras. La cantidad de moneda que se conviene en dar para obtener una cosa, se llama su precio, y es su precio corriente en una época y en paraje determinado si el poseedor de la cosa está seguro de poder obtener aquel precio, en caso de que quiera deshacerse de ella. 38. El conocimiento de la verdadera naturaleza de las riquezas así designadas, de las dificultades que hay que vencer para adquirirlas, de la dirección que siguen al distribuirse en la sociedad, del uso que se puede hacer de ellas, como también de las consecuencias que resultan de estos hechos diversos, es el que constituye la ciencia, a que se da el nombre de economía política. El valor que atribuyen los hombres a las cosas, tiene su primer fundamento en el uso que pueden hacer de ellas. Unas sirven de alimento, otras de vestido, unas nos defienden del rigor del clima, como las casas, otras, como los adornos y los muebles preciosos, satisfacen nuestros gustos que son una especie de necesidad, o lisonjean nuestra vanidad, la cual puede colocarse también en el número de nuestras necesidades. Siempre es cierto que los hombres dan valor a una cosa en razón de sus usos, y que desprecian absolutamente lo que de nada sirve. 39. Permítaseme llamar utilidad a la facultad que tienen ciertas cosas de poder satisfacer las diversas necesidades de los hombres. Diré que crear objetos que tienen una utilidad, cualquiera que sea, es crear riquezas, supuesto que la utilidad de estas cosas es el primer fundamento de su valor, y que su valor es una riqueza. Pero no se crean objetos. La masa de las materias de que se compone el mundo, no puede aumentar ni disminuir. Todo lo que nosotros podemos hacer es reproducir estas materias bajo otra forma que las haga a propósito para un uso que no tenían, o que aumente la utilidad que podían tener. Entonces hay creación, no de materia, sino de utilidad, hay producción de riquezas. De este modo se debe entender la palabra producción en la economía política y en el discurso de esta obra. La producción no es una creación de materia, sino de utilidad, la cual no se mide por la longitud, volumen o peso del producto, sino por la utilidad que en él se encuentra. De que el precio sea la medida del valor de las cosas, y de que su valor lo sea de su utilidad, no se debería sacar la consecuencia absurda de que aumentando su precio por medios violentos, se aumenta su utilidad. El valor per matával, o el precio, no es una
indicación de la utilidad que reconocen los hombres en una cosa, sino en cuanto el convenio o ajuste que hacen entre sí no está sujeto a ningún influjo que sea extraño a esta misma utilidad, así como el barómetro no indica el peso de la atmósfera sino en cuanto no está sujeto a ninguna otra acción que la del peso de la atmósfera. En efecto, cuando un hombre vende a otro un producto, cualquiera que sea, vende la utilidad que hay en este producto, y el comprador no le adquiere sino a causa de su utilidad, o del uso que puede hacer de él. Si por cualquier motivo tiene que pagar el comprador más de lo que le vale esta utilidad, para un valor que no existe, y que por consiguiente no ha recibido 40. Esto es lo que sucede cuando el gobierno concede a cierta clase de negociaciones el privilegio exclusivo de comerciar en ciertos géneros, por ejemplo, en mercancías de la India, de donde resulta la subida de precio de estos géneros, sin que sea mayor su utilidad ni su valor intrínseco. Este exceso de precio es un dinero que pasa del bolsillo de los consumidores al de los negociantes privilegiados, y que no enriquece a estos sino empobreciendo inútilmente a aquellos en la misma suma que pagan de más. Del mismo modo, cuando el gobierno carga sobre el vino un impuesto, por el cual se vende a 3 reales la botella que a no ser por esto se vendería a 2, no hace más que trasladar un real desde la mano de los productores o de los consumidores del vino 41 a la del recaudador. La mercancía no es aquí otra cosa que un medio más o menos seguro de afianzar la contribución, y su valor corriente se compone de 2 elementos, a saber, en primer lugar su valor real fundado en su utilidad, y después el valor del impuesto que el gobierno tiene a bien exigir por dejarla fabricar, circular o consumir. Por consiguiente no hay verdadera producción de riqueza sino donde hay creación o aumento de utilidad.